Buenos días, con 3 minutos de retraso, pero aquí estamos en un capítulo más, en un episodio más de Letrópatas. Después de un breve receso veraniego, espero que todos estén ya regresando de sus vacaciones o que nos sigan en sus vacaciones también aquí en este ratito de letras y de hablar con autores. Hoy me va a dar mucho gusto hablar con Daniel Saldaña París, que ya está esperándonos y que ya está listísimo para hablar con nosotros de este libro, El baile y el incendio, que, bueno, además de todo lo que ya nos tiene acostumbrados Daniel, este es un librazo, desde luego, pero fue finalista del Premio Real de Novela. Nos hablará también un poco de esa experiencia y de lo que ha supuesto. Aquí aparece quién fue el jurado. Dice Gonzalo Portón Gijón, Marta Ramoneda, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos, Silvia Cesé y listo. Este 2021 ganó el premio El Año del Búfalo de Javier Pérez Andújar, pero este fue finalista, es decir, era tan bueno que lo tuvieron que mencionar, que lo tuvieron que sacar y desde luego que merece mucho ese reconocimiento. Yo no he leído El Año del Búfalo, así que no les puedo decir si es mejor o peor o cuál les pareciera, pero me parece que los comentarios que tuvo el jurado sobre este libro, y del que quiero que nos hable también un poquito Daniel, pues merece mucho la pena. Así que si ustedes buscan lecturas, Anagrama, que además es la editorial que lo publica y donde Daniel ha estado en las dos últimas publicaciones, pues me parece que es una colección deliciosa que tiene unos autores además mexicanos contemporáneos buenísimos y que están haciendo cosas estupendas para poder pasar el rato, para tener esas lecturas y esas experiencias lectoras sobre todo. Gracias a todos los que se están uniendo. Veo aquí a Almadía, a Enrique Strauss. Hola, Enrique Strauss, que fue su cumpleaños hace poquito. A Jacobo Mora, a Fernando Vicente, a Carlos Persán, que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias. Judith Romo, un beso muy especial hoy. Colores en el viento, Romin Pro, en fin. Están los de siempre y varios más que se van aquí uniendo a nuestra plática. Y si les parece, ya que somos unos poquitos ya aquí conectados, vamos a buscar a Daniel. Les recuerdo que todas estas charlas se suben luego a YouTube, así que igual nos están viendo por YouTube en alguna de esas. Ven muy ricamente. Si no, esto ya saben que es en vivo los martes a las 11 horas de Ciudad de México. Y bueno, pues cada martes tenemos una charla muy rica y muy jugosa. Vamos a ver si ya se nos conecta Daniel para poder hablar de este libro y de toda su experiencia y de todos sus planes, porque Daniel, este libro, ahora nos dirá dónde lo escribió, ¿verdad? Que sí lo estuvo escribiendo. Vamos a ver. Vamos a ver si nos ponemos aquí. Daniel. Si ustedes están conectándose, pues bienvenidos a todos. Poco a poco irán entrando más. Y recuerden que pueden hacer sus preguntas, que aquí las vamos a estar leyendo, que vamos a estar bien atentos a todo lo que se pueda suscitar durante la plática. Y este libro, que tiene que ver con un encuentro de tres amigos, Natalia, Conejo y R, que después de mucho tiempo que no se ven, pues bueno, pues un poco sus vidas. Son amigos de la infancia. Aquí me dice que Daniel no se puede conectar. Estábamos platicando hace 5 minutos en esta misma modalidad. Ahí estás, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy contentos de tenerte aquí en Letrópatas, de platicar contigo y de que nos cuentes ahora sí que tus aventuras literarias, tus planes próximos, pasados y sobre todo la experiencia de El baile y el incendio, que uno podría pensar que en el título está todo dicho, porque de hecho va de baile y de incendio, pero nada que ver, uno no se imagina nada cómo presentas este baile, esta epidemia de danza, como tú la llamas, y estos incendios que podrían ser de cualquier manera en cualquier lugar, porque los incendios siempre acechan, pero tú en concreto lo escribiste alrededor de la ciudad de Cuernavaca, y ahí estaba en 2019 toda esa ola de incendios, y no sé de dónde sacaste todas esas ideas, porque yo leyendo este libro, Daniel, me preguntaba, ¿cómo habrá hecho Daniel todas estas notas?
¿Durante cuánto tiempo estuvo investigando y recopilando esos datos? ¿Y cómo hizo luego para todo esa maraña de datos y de anécdotas, meterla en una novela que además tenga sentido y que además sea muy entretenida, muy jugosa y muy bien escrita? Cuéntanos, Daniel, cómo fue el proceso de este libro. Gracias, Laura, gracias por tu generosa lectura. Pues sí, creo que fue un proceso largo, lento y bastante natural u orgánico. O sea, hay algunas cosas que están ahí que eran lecturas de datos raros o, por ejemplo, estos acontecimientos históricos de las epidemias de danza medievales que yo tenía como en el radar y que había leído algún artículo hace mucho tiempo sobre eso y luego lo tenía por ahí flotando como un tema posible. Y luego coincidió con circunstancias personales, autobiográficas, digamos, un diagnóstico de artritis reumatoide, que también tenía que ver, digamos, un proceso de dolor del cuerpo, dolor físico, que me llevó como a reconectar con cosas de danza, con algunos ejercicios e intereses de mi adolescencia que tenían que ver con el teatro, con la danza, con las artes escénicas y performáticas, y como que ahí fue un poco cuajando todo en esta novela, que pues eso, también regreso a un escenario que es Cuernavaca, que para mí es muy importante porque crecí ahí y ya había escrito algo que tenía como protagonista la ciudad de Cuernavaca, entonces como que regresé a ese territorio también. Y un territorio además en el que justo está esta protagonista en la que empiezas, en la que ubicas esa primera parte del libro, Natalia, pues que vive con su pareja, que es mucho mayor que ella, y que se dedica, entre otras cosas, por ejemplo, a regar bromelias. Entre todos los datos que tú das, bien chistosos, bien curiosos y que permiten, según yo, detener la lectura y tener conversaciones fuera de ese libro, ¿no? Con la gente que te rodea en una sobremesa, pues cuentas, por ejemplo, la etimología de las bromelias, cuentas de, los tengo aquí apuntados, no se crean porque no me acuerdo de todo, pero del Monte Verità, un lugar donde se hablaba esperanto, por si alguien tenía la duda de si el esperanto fue nada más un experimento teórico y no se llevó a la práctica. Bueno, pues hablas de danzas que además se pueden ver en YouTube y me encantó porque uno lo que hace es detener la lectura e irse corriendo a buscar en YouTube a ver de ese dato que tú dices y cómo eran esas danzas, de las brujas, de esa cacería de brujas, del valor terapéutico del arte, de cómo en los psiquiátricos se podía también fomentar ese arte y lo que se daba en los pacientes, y una serie de anécdotas a los que tú dedicas estos capítulos cortos, estas especies como de historias independientes, pero que luego, según va avanzando la novela, tú retomas, vas haciendo alusión a todos los anteriores que ya has mencionado, de tal manera que de alguna forma conforman esa conversación que tú tienes con esos personajes. Esos personajes intentan contar tu vida a través de estas historias y de esas anécdotas y que forman este trío, ¿no? Curioso. Cuéntanos cómo fue ordenar estos datos en esa historia, porque yo lo veía y decía, es imposible que esto se convierta en una novela con estas anécdotas, más allá de que sean pum, boom, como un periódico. Y sin embargo, sí lo haces, sí haces que todo esto sea parte de la vida de estos personajes y sobre todo una conversación interna a veces, interactuada con los demás en otras ocasiones, pero parte de toda la información que das, ¿dónde encontraste estos datos? Porque sé que además has hecho mucha labor de investigación. ¿Y cómo fue ordenarlos dentro de una historia coherente y tan jugosa? Pues me interesaba, o sea, por un lado, hablar del proceso creativo, que podría ser el proceso creativo de esta coreógrafa, Natalia, y de cómo trabaja en torno a la construcción de sus piezas, de sus coreografías. Y justo me interesaba cómo ese momento de gracia, de estado de gracia del proceso creativo, donde todo parece tener sentido y donde las piezas empiezan a encajar, ¿no? Como un rompecabezas que de pronto empieza a dibujar algo, donde todo era ruido o fragmentos sueltos. Eh, y entonces creo que sucede a dos niveles. O sea, por un lado, estamos leyendo el proceso creativo de Natalia, que tiene este momento
digamos, como de revelación, donde empieza a encajar muchas de sus investigaciones y construye con eso una coreografía, y al mismo tiempo la novela en otro nivel funciona también así, ¿no? Porque hay diferentes elementos históricos, otros autobiográficos, que empiezan a coincidir todos y generan una estructura que tiene cierta coherencia, tampoco toda la coherencia, pero algún tipo de coherencia. Eh, entonces, eso es como algo que me interesaba, que no se sintiera como una investigación, no sé, histórica o de otro tipo, sino el tipo de investigación específica del arte, que es muy distinto, ¿no? Digamos, es muy distinta la forma en la que el arte teje relaciones entre elementos aparentemente dispares. Hay una especie de coincidencia eh, que podría ser gratuita, pero que de pronto se siente necesaria. No sabemos exactamente por qué, no son las mismas conexiones lógicas que emplea la ciencia o las ciencias sociales. Entonces me interesaba mucho explorar eso, cómo investigamos los artistas o las personas que trabajamos con materiales artísticos y cómo eso se diferencia de otros tipos de investigación. Y luego también me interesaba mucho plantear, o sea, preguntarme sobre cómo leemos hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que el tipo de lectura que podemos hacer hoy de una novela es radicalmente distinto al que se hacía en el siglo XIX. Y me interesaba la idea de explorar una novela que tuviera hipervínculos, aunque no tenga hipervínculos. Es decir, yo creo que hubo un momento como de fascinación con las nuevas tecnologías, donde todo el mundo quería hacer novelas que realmente tuvieran hipervínculos y que se leyeran en internet y picaras y te abriera otras cosas. Ahora eso me parece poco interesante, la verdad, pero sí creo que nuestra forma de leer en Internet ha modificado radicalmente nuestra forma de leer en general. Y entonces, digamos, esta lectura interrumpida que te saca del libro para llevarte a una conversación, pero también a Google, a buscar en YouTube un video de una pieza coreográfica de 1912, es una forma, digamos, de incorporar esos cambios en nuestra atención y esos cambios de nuestra forma de leer a la escritura misma. O sea, yo creo que hay algo también en mi forma de escribir que se ha modificado según la manera en la que yo leo, y yo leo mucho en Internet, como muchas personas de nuestra generación, ¿no? Entonces, sí, Qué creo que eso chistoso es que como digas las dos eso. partes. Yo lo había visto así y tienes toda la razón. Es como añadir esa lectura que te saca, pero en realidad la tienes dentro del libro. Es decir, yo te voy a dar todos estos hipervínculos y no hace falta que vayas a ninguna parte ni que le piques a nada, porque esto es un libro físico. Claro que el que lo lea en electrónico pues será otra historia, pero es verdad que lo tienes. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora que lo estabas diciendo. Dije, pues sí, que son cosas que yo buscaría y que tú me has dado dentro de la propia historia, lo cual agradezco enormemente. Hay que decir que todos los datos son verídicos, ¿no, Daniel? Pues ¿O casi cuánto todo. hay ficción? ¿Cuánto hay, qué tanto te has permitido ahí esas licencias? No, de los datos históricos sí, o sea, de pronto hay cosas que yo tenía que imaginar un poco, o sea, porque no se sabe tanto. Por ejemplo, hay toda una parte sobre una coreógrafa de principios del siglo XX, Mary Bigman. Bueno, leí obviamente las biografías que se han escrito de ella, sus propios textos, e investigué más o menos todo lo que pude. Trabajo mucho en bibliotecas, entonces pues ahí como que medio me empapé de todo de lo que fui encontrando, pero pues también hay huecos en las biografías que quedan un poco abiertos como para imaginarme yo cosas. Entonces trabajo con la ficción también a partir de esos huecos, ¿no? Y en medio de todo eso, esta historia de estos tres personajes, de los que hablas con cierta nostalgia, cierta ternura, cierta melancolía, ¿por qué no decirlo? Tres personas que se conocieron en la infancia, que han ido caminando por diferentes derroteros, diferentes caminos, saben los unos de los otros, ¿no? Aunque no hayan estado tan en comunicación, y sin embargo se reencuentran. Yo veo mucha amistad ahí, yo veo mucho recuerdo, mucha memoria, veo amor, por supuesto, en todas sus formas. Eh, no sé si eso es algo autobiográfico o no, pero de alguna forma es algo que siempre uno tiene en la cabeza, ese reencuentro con la gente de la infancia
y hacer ese brinco de todo lo que nos ha pasado entre medias, cómo será reencontrarnos con gente con la que tenías todo que ver, porque los vínculos que se hacen en la infancia evidentemente son muy, muy fuertes y en algunos casos hasta indestructibles, pero pasados unos años ves que quizá no tengas tanto que ver o que no te han interesado las mismas cosas, no has crecido de la misma manera, no te han rodeado las mismas cosas y sin embargo hay esa como casi necedad, ¿no? Por hacerlo coincidir, decir, no, es que sí somos amigos de la infancia. Cuéntanos quiénes son Natalia, Conejo y R para ti y cómo ha sido desmenuzarlos en esta historia. Pues sí, son estos tres personajes que son las tres voces narrativas que conforman la novela. Son amigos que se conocieron al final de la infancia, principios de la adolescencia, eh, y que tienen una amistad, eso, un poco distanciada, a lo mejor no son de estos amigos que se siguen viendo cada semana, sino que pasan de pronto años sin verse, y sin embargo hay un vínculo fuerte que los une a los tres. Hay una especie de ambigüedad también, ¿no? O sea, me interesan mucho esas amistades complejas que conservan además dosis de erotismo, confusión adolescente, ¿no? Que cargan, digamos, con historias de amistad, pero también de otro tipo de vínculos. Y me interesaba como ver qué pasa con el tiempo, o sea, qué pasa con esos vínculos complejos y con esas ambigüedades de la amistad después de pasados, no sé, 20 años. Entonces es eso, un reencuentro en Cuernavaca, uno de los tres R, que es, digamos, la sección de en medio de la novela, regresa a Cuernavaca después de pasar mucho tiempo fuera, y eso trastoca un poco esa especie de distancia o de equilibrado distanciamiento que había entre los tres, ¿no? Entonces se reencuentran, se reencienden algunas llamas, otras definitivamente no, Natalia y R habían sido novios en la infancia, bueno, en la adolescencia, para aquellos que no entiendan esta parte del erotismo, bueno, pues sí había habido ahí pues un descubrimiento quizá del amor dentro de lo que supone la adolescencia, como uno idealiza esos primeros amores. claro, sí, fueron novios estos dos personajes en la adolescencia, y los dos personajes masculinos, R y Conejo, que son muy amigos, también tuvieron, digamos, como encuentros eróticos durante la adolescencia. Entonces me interesaba hacer una especie de triángulo amoroso, pero como a tres bandas ahí medio bisexual, que de pronto no se entendiera muy bien cuál es la relación entre ninguno de los tres. Porque sí, como que cada vez me interesan más esas amistades complejas y un poco inclasificables. Y creo que justo estos tres personajes están en un momento de la vida adulta donde parecen haber salido de una decepción o estar como en una especie de tránsito medio incómodo. R se ha divorciado, Natalia está como tratando de encontrarse en términos laborales y tratando de levantar una carrera artística, que no es cosa fácil y menos en Cuernavaca. Y Conejo está un poco a la deriva, como alguien que carece más o menos de ambiciones o de ambiciones, digamos, capitalistas. Pues eso, me interesaba ver cómo en ese momento, pues un poco como de capa caída de los tres personajes, se reencuentran y qué cosas detona ese reencuentro y esa amistad. Y cómo también les afecta su entorno, digamos, más cercano. Es decir, R viene de un divorcio, con lo cual está totalmente desconectado en lo doméstico. Conejo vive con su papá, que además, bueno, pues tiene unas circunstancias también muy peculiares que le hace ser algo más que un hijo, digamos que es una ayuda imprescindible en su día a día. Y Natalia, que está como en esta relación en la que parece atascada, pero de la que no se suelta, que necesita, que odia, que tiene un día a día pues, hasta aburrido y complejo, pero que uno necesita. Entonces, digamos que se reencuentran ellos tres en medio de estas tres circunstancias de que uno a los 35 pues ya ha vivido muchas cosas. Y de alguna forma, lo que yo te decía de la memoria, cómo uno en la infancia vuelve a la infancia como para reencontrarse, para encontrar esa fuerza de qué era yo en ese momento, qué quería yo en la vida, lo he encontrado, dónde estoy, todavía tengo mucho camino, pero ya estoy muy cansada de muchas cosas, y cómo los amigos a veces te pueden dar ese impulso o te pueden recordar justo lo que no, lo que no encontraste y no lograste dentro de tus expectativas y tus metas y puede funcionar un poco también como algo que te puede entristecer. Sí, hay muchas reflexiones así, como sobre la memoria y sobre esa especie de identidad
partida, ¿no? Que de pronto en un momento de crisis necesitas como agarrarte a algo, a una imagen de ti mismo que tuviste en el pasado y el espejeo con esas amistades que puede ser eh, simpático, pero también amargo, o sea, como reencontrarte con lo que se esperaba de ti, con lo que tú mismo esperabas de ti. Entonces hay muchas reflexiones sobre eso y también como un tema medio intergeneracional, supongo. O sea, creo que hay muchas reflexiones sobre la relación con los padres. eh, la relación con una generación anterior y cómo, digamos, las personas de mi generación nos relacionamos con las expectativas que se han depositado en nosotros y también con nuestras propias expectativas frustradas, ¿no? De lo que esperábamos que podía llegar a ser la vida adulta. Entonces sí, hay como muchas reflexiones sobre ser hijo, sobre la, digamos, como la condición de hijo, tanto de conejo como de R que son los dos personajes masculinos, y Natalia, que digamos que es como el personaje un poco más desenfadado, que tiene como menos, tiene más claras las cosas, por un lado, como en un sentido laboral y de ambiciones y de intereses artísticos, eh, pero también es como la más no sé, quizás como la más cínica en algún punto, ¿no? Como que tiene una forma un poco más desprendida de relacionarse con las personas de la generación arriba. Espero que tú en tus expectativas de juventud estés un poco orgulloso porque tú, digamos, que no sé cuántas hayas logrado, pero ahí la llevas. Daniel Saldaña, Ortiz, recordemos que fue nombrado dentro de esa lista de Bogotá 39 como una de esas voces que escriben en español que hay que seguir y que desde luego tiene mucho que contar. Lo has ido haciendo además desde ese nombramiento, que no sé qué tanto te haya pesado en ese momento, qué tanto te haya abierto mucho camino, muchas puertas, que de otra manera te hubiera costado un poquito más quizá abrir, pero desde entonces yo veo que sí has publicado cosas que han ido casi creciendo, te podría decir. Eh, pero sí, o sea, como que sí has confirmado que tu puesto en esa lista, por supuesto, era muy merecido y que hay que seguirte leyendo, ya saldrás en otras listas, pero ¿cómo ha sido para ti aparecer ahí? Y sobre todo esta determinación de ser finalista de este premio, que me imagino que hay una parte de orgullo y de satisfacción, pero también un poco de responsabilidad, quizá hay de presión para el siguiente, o qué han supuesto estos hitos, digamos, de reconocimiento, más allá de tu escritorio y de tu satisfacción personal a la hora de ver publicado tus libros, el que fuera también se tenga esta imagen de ti, que recibas estos comentarios tan buenos de gente importante en la crítica literaria. ¿Cómo funcionas tú con esta presión y para encarar, ¿no? Y enfrentar la siguiente escritura? Pues creo que por suerte he ido teniendo más lectoras y lectores y eso me centra y me sirve mucho más que las listas o los premios, o sea, como que recibir comentarios de personas que leyeron el libro, que no me conocen de nada o que están en cualquier lugar del mundo y que me escriben y que me hacen, digamos, una lectura honesta y desinteresada, a veces crítica de las cosas que leyeron, me sirve mucho más y no sé, como que me hace sentir mucho mejor que ser finalista o estar en una lista que digo, obviamente se agradece y tiene, pues no sé, supongo que tiene un impacto en mi carrera, pero creo que sí, la relación con las lectoras y los lectores ha sido como lo más importante que ha pasado, que le ha pasado a mis libros en los últimos años. O sea, como que ahí es donde yo siento que se completa realmente el círculo de la escritura y que le da un sentido muy distinto. También me ayuda a que me importe un poco menos el tema de los reconocimientos. O sea, como que bueno, pues si me sacan en una lista está bien y si no también, porque de todas formas hay gente que me está leyendo y me dice cosas, no sé, desde un lugar más honesto, más ingenuo también. Cosas no necesariamente buenas, o sea, de pronto ¿Qué te han también dicho? ¿Qué te críticas han y dicho? así, ¿Qué has ¿no? recibido, por ejemplo, que te haya sorprendido, que te haya ayudado? No sé si hay dentro de esos comentarios como críticas constructivas que digas, ah, pues tienes razón, esto no lo vi, o que tú hayas descubierto en tu obra, que tú planeaste y que tú escribiste, que digas, ay, esta interpretación sí no la vi venir y hay un lector, una lectora que encontró esta otra
esta otra lectura, ¿no? Dentro de mis propias letras. ¿Te acuerdas de alguna o te han servido para, no para reescribir, evidentemente, pero sí para, no sé, tenerlo en cuenta en lo que sigas escribiendo después? Sí, o sea, por ejemplo, hace poco en un club de libro que leyeron la novela, eh, una persona me decía que sentía que esta novela tenía como muchos más elementos contemporáneos asociados con las redes sociales o con el mundo del internet que no estaban antes en mi obra y que creo que es cierto, o sea, sí, hacia el final sobre todo hay una parte sobre digamos, los mecanismos del rumor o cómo circula el chisme y algo digo también como sobre la función de las redes sociales. Eh, y que hay como más elementos contemporáneos en el sentido, por ejemplo, de que aparecen cubrebocas, que era algo muy de la pandemia y que se siente, me dijeron, un poco no forzado, sino como oportunista. Que bueno, o sea, creo que es, digo, no es una novela escrita con un contexto de pandemia, es una epidemia de otro tipo, que es una epidemia de danza, pero además tiene más que ver con el tema de los incendios, ¿no? Que desde 2019, como dices, hubo un par de intensas temporadas de incendios en México y en todo el mundo, y fue donde en realidad se empezaron a ver los cubrebocas en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces son cosas que pues, de pronto me dicen y yo no estaba tan consciente de que fuera una novela con más elementos como contemporáneos o como marcas de época que se puedan ver fechadas en algún momento. Entonces, sí, de pronto me han llamado la atención sobre cosas tanto, digamos, tanto negativas como positivas, o simplemente sobre elementos que yo no tenía muy presentes de la novela. Y luego eso, como gente que me ha escrito para decirme que le sirvió para reflexionar o para pensar más sobre la ternura en sus relaciones o sobre sí, como sobre la danza y el cuerpo. Entonces, sí, ha sido como todo un proceso muy rico esa parte de intercambio con Como de lectores. querer llamar a tus amigos de la infancia y decir, vamos a reunirnos, a ver qué pasa, a ver qué No sé, explota aquí. no sé si Oye, tanto. vamos a centrarnos justo en esos dos protagonistas, el baile y el incendio, que conforman además el título, en que, bueno, ya nos has explicado un poco pues, ese papel que tienen en el libro y en la historia, digamos, completa, pero que a mí me llama la atención porque el baile efectivamente lo compones como esa expresión corporal, pero como durante ciertos momentos en los que el baile era... lo tengo aquí puesto porque además no recordaba cómo era la coreomanía, es decir, cuando uno de repente espontáneamente se pone a bailar en la calle y pues hay ciertos espontáneos que le siguen y que se convierte casi casi en una cosa muy contagiosa, pero un poco también como adictiva y un poco de viaje, pues sí, de estupefacientes, te podría decir. Y los incendios, que yo creo que también ahí se abre una conversación oportuna y necesaria sobre nuestra relación con el planeta, con la naturaleza, lo que nos afecta, todo eso, que parece que siempre es muy lejano, pero no solamente fue el cubrebocas y el que el aire estuviera viciado, sino lo que eso implica en los años venideros, ¿no? Estamos viendo olas de calor este año con temperaturas importantes y no nos explicamos de dónde. Bueno, señores, hay menos árboles, hay menos vegetación, hagan cuentas. ¿Tú querías de alguna manera contar algo? No te voy a decir que dar un mensaje, porque estoy casi segura de que no lo querías así, pero, pero ¿por qué el baile te sedujo tanto estas historias, de estas locuras tan ricas? Y si pretendes un poco decir a la gente, está bien bailar en una época en la que todo parece irse al traste, parece que estamos más cerca del fin del mundo que nunca, como que el mensaje sea, hay que bailar, pase lo que pase, que el fin del mundo nos agarre bailando, ¿no? Y un poco esa contraposición con el incendio, que es un poco la que amenaza ese futuro. ¿Cómo lo viste tú? Porque yo lo veo así, pero claro, yo quiero saber cómo tú lo planeaste. Pues sí, por un lado estaba pensando mucho sobre la danza, pero la danza en el contexto como de formas de perder el control del propio cuerpo, no solo de tener, digamos, la danza en tanto técnica implica un mayor control de lo que sucede o de lo que haces con el cuerpo,
pero también puede verse como una búsqueda de la pérdida del control, ¿no? O sea, digamos, hay danzas extáticas, hay danzas, como dices, que tienen más relación con estados alterados de conciencia, y yo estaba pensando mucho en la danza en ese contexto, como una forma de perder digamos, como el control y la voluntad sobre el cuerpo. Eh, y la estaba pensando como oposición al dolor, que también es un modo de expropiación del cuerpo, ¿no? Digamos, como que cedes el cuerpo a una fuerza extraña que te atraviesa y te arrebata el control de tus propios movimientos. Entonces me interesaba como esa oposición entre la danza y el cuerpo y el dolor. Y, y también cuando empecé a leer mucho sobre estas epidemias de danza medievales, me di cuenta que probablemente tenían un origen no solo social, o sea, digamos, no solo que había una crisis social en el momento en el que en 1900, digo, 1518 la gente empezó a bailar, pues había una sequía, había hambruna, había una situación como de control de la riqueza por parte de la iglesia, ¿no? Había mucha usura por la iglesia católica en esa zona de Europa. Y empecé a ver como algunos paralelismos, ¿no? También como la exacerbación no sé, de ideas como religiosas para explicar las cosas del mundo, ¿no? Entonces en mi novela hay todo un tema, por ejemplo, con los evangélicos, que aparecen como evangélicos en las plazas de Cuernavaca, y hay una especie de profeta que culpa de todo como a la sociedad moderna, y que siento que es un ambiente muy medieval también, ¿no? En realidad, o sea, como todas estas, sí, explicaciones no científicas de por qué se está acabando el mundo. Eh, entonces me interesaba también hablar de eso, hablar no solo, no, digamos, no solo de la naturaleza o de que nos estamos acabando el mundo, sino del tipo de reacciones que puede suscitar eso. Y para pensar en el tipo de reacciones que va a suscitar, me pareció interesante irme hacia la historia y ver en otros momentos de crisis ecológica y de crisis social qué tipo de respuestas sociales ha provocado eso, ¿no? Y ha provocado, por ejemplo, histerias colectivas como las epidemias de danza. Entonces, me pareció también como una buena forma de imaginar un fin del mundo distinto al que nos está tocando. Una buena parte de la novela la escribí durante la pandemia, donde parecía haber como una anulación del cuerpo, en cierto sentido, todos éramos solo como hologramas en la pantalla y había menos presencia del cuerpo, y al mismo tiempo había como una necesidad de mucha gente de voltear a ver hacia la naturaleza, ¿no? De buscar como espacios verdes, espacios naturales, de reconectarse con el propio cuerpo. Yo me metí a una cosa súper hippie durante la pandemia, como de danza, movimiento, terapia, para empezar a escribir también a partir de movimientos corporales y de relacionarme distinto con mi propio cuerpo. Y entonces, no sé, me pareció interesante eso, como que al mismo tiempo estábamos en un mundo de ultra virtualidad y parecía haber un impulso en sentido contrario de reconectar con la danza, con la naturaleza. Y algo de eso supongo que se filtró un poco en el libro también. Yo lo que creo que estás provocando es que todos queramos verte la próxima fiesta para ver cómo Daniel Saldaña París se pone a bailar en la pista y nos contagia y nos ponemos todos a soltar ese cuerpo. Estamos hablando del baile y el incendio, Daniel Saldaña París de Editorial Anagrama, y llegando un poquito al final, yo no me quiero ir sin antes que nos digas, por ejemplo, pues todas estas buenas críticas que ha recibido acerca de justo de esa elaboración de las tres voces. Para los que no estamos tan familiarizados con la teoría literaria, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste esas tres voces? ¿Cómo se construye? ¿Cómo lo hiciste tú? Pues son tres narradores sucesivos en primera persona. Entonces, digamos, lees una voz primero de Natalia, esta coreógrafa, que en realidad no es tanto una voz, sino más bien una escritura, o sea, es ella misma escribiendo en su cuaderno, tomando notas para una coreografía que quiere hacer, pero también tomando notas sobre su vida cotidiana. Esa voz está muy construida, soy muy lector de diarios personales de escritores y de escritoras, y creo que esa voz está muy construida a partir de esas lecturas. O sea, me interesa mucho algo del diario personal y es cómo se mezclan
como los apuntes de oficio, ¿no? O sea, puedes estar tomando notas para una novela y de pronto muy sutilmente empiezas a hablar de tu día, de tu pareja, de lo que te pasó una semana atrás o de tu relación con tu madre. Entonces, me gusta esa especie de temperatura que da el diario personal, que es una modulación de la intimidad muy, muy particular y muy característica, y esa voz está construida sobre todo a partir de eso, como de ese tipo de lecturas de diarios personales. Entonces da una sensación, o quise que diera una sensación de intimidad y de inmediatez, pero también de espacio de trabajo al mismo tiempo, que todo está medio mezclado, ¿no? En los diarios. Y, y las otras dos voces, bueno, la voz de R es también una primera persona, eh, como más confusa. Me interesa que las novelas no sean parejamente legibles, o sea, que haya momentos de mayor opacidad dentro de un libro. Creo que digamos, estamos muy acostumbrados a valorar la transparencia como el valor máximo en la literatura, pero a mí también me gusta que, a lo mejor por mi pasado de poeta, como que haya momentos en los que el lenguaje tiene un mayor protagonismo y salta de la página, ¿no? Entonces tienes una conciencia, digamos, como de estar leyendo literatura o de estar leyendo un libro, de tener lenguaje entre las manos. Y creo que esa voz es un poco más opaca en ese sentido. Ahí tiene una prosa eh, más merodeadora, con muchas comas. Es menos clara como la temporalidad de esa sección. No sabes si es el mismo día o al día siguiente, entonces hay como una confusión de tiempo también y de espacio. Y luego la tercera voz es la más oral, que es la voz de Conejo, una tercera, digamos, otra primera persona, y es una voz mmm, tramposa en el sentido que en realidad son dos voces, o sea, es como Conejo y la voz de su papá un poco también. Entonces es una voz muy oral, con muchos elementos de oralidad, pero algunos de esos elementos de oralidad no corresponden exactamente a una persona de la edad del personaje, es decir, Conejo incorpora giros orales que son más bien de la generación de su papá. Entonces hay de pronto como expresiones muy ochenteras, como deslizadas ahí dentro de todo el monólogo de este personaje. Y, y es quizás también como la voz más juguetona o más ligera, ¿no? Que se toma menos en serio a sí misma. O sea, los otros dos narradores son un poquito más solemnes quizás, y Conejo es como más desenfadado y más chistoso también por momentos. Y ya sí, creo que esa es como un poco la idea que yo tenía de cómo ir marcando. Sobre todo quería que se sintiera mucho la diferencia entre una voz y otra, lo cual, digamos, también supone un reto para el lector, para la lectora, porque Eso es es cierto. difícil, digamos, acostumbrarte a una voz narrativa y de pronto cuando cambia la sección hay un momento como de abandono, ¿no? De brusquedad del cambio radical de voz y de pasar a otra forma de contar y a otra prosa y a otro, digamos, otro estilo narrativo. Pero me gusta también como generar esos retos también, o sea, que haya una exigencia activa a los lectores. Sí, que no se vuelvan cómodos y conformistas, porque eso sería muy triste en la literatura en general. Daniel, sabemos que estás, no sé si a punto, pero sí próximo a irte a Nueva York. Ahí te vas a tener una beca. No sé si vas a estar viniendo para ferias, para presentaciones, cuál es el devenir de este libro, o lo das ya por concluido y te encierras a la escritura de uno nuevo. ¿Cuáles son tus planes futuros literarios? Pues sí, me voy la próxima semana, voy a estar en Nueva York unos meses trabajando en otra novela, y creo que no voy a venir. O sea, de hecho lo que hice fue hacer como un gran último evento, una última presentación del Baile y el Incendio, que fue hace un par de semanas en Lago Algo, que es un espacio muy bonito allá en Ujú. Chapultepec, de la Galería OMR, y fue como una presentación performática. Una coreógrafa de Cuernavaca, Sandra Govil, hizo como una improvisación coreográfica a partir de la novela. Un colectivo de músicos compuso también una pieza sonora
como a partir de ciertas ideas presentes en el libro, y hubo una lectura en voz alta a cargo de Fer Echevarría, una actriz que me interesa muchísimo lo que hace. Entonces fue como una especie de despedida para mí, digamos, solamente como para cerrar yo el círculo de promoción y de hablar de esta novela y poder ya dejarlo de lado y dedicarme a lo nuevo. Bonita despedida, sin duda, temporal. Esperamos que sea un hasta pronto. Acá decía Ivonne que ya tenía el libro en físico y que con esta charla se le había antojado inmediatamente leerlo. Léelo, Ivonne, porque además vas a pasar unas muy buenas noches. Bueno, yo como leo la noche, por eso digo noches, pero cada quien, ¿no? Por aquí te mandan saludos. ¿Cuál va a ser la nueva era? Al otro, pues ya te dijimos algo. Naina dice, suerte, me encantan tus libros. Tormenta Roja dice, me dolió eso de pasado como poeta. ¿No vas a volver a escribir poesía, Daniel? O sea, es que en realidad sí sigo escribiendo poesía, solo que ya me da pena publicarla porque ya me di cuenta que soy muy malo, entonces nada más la escribo en mis Eso cuadernos. sí, deja que los otros, que tus lectores sean los que te digan eso. No te adelantes. Bueno, Muchísimas listo. gracias, Daniel, muchísima suerte en tu nueva etapa, que vuelvas prontito para seguir bailando e incendiando las letras, ¿por qué no? El baile y el incendio, finalista del Premio Ralde de novela, Daniel Saldaña París, de Editorial Anagrama, por supuesto ya se encuentra desde hace varios meses en, en librerías, lo pueden ustedes comprar en físico, en electrónico, poderlo pedir para que les llegue a su casa directamente si nos acercan a las librerías. Y bueno, pues estará en las ferias, no él físicamente, pero viva esta tecnología que nos permite tenerte cerquita, porque ahora podrías estar en Timbuktu, que me daría igual porque te tengo ahí en la pantalla. Sí, seguro seguiré haciendo ahí cosillas en virtual y demás. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que estuvieron comentando y participando en esta conversación. Recuerden que la podrán seguir tanto aquí en Instagram como en YouTube a lo largo del día de hoy, estarán ahí subidos. Y Daniel, te extrañaremos, suerte, te seguiremos leyendo, mucho éxito y a la gente pues que ahí tienen este libro para seguir deleitándose con las locuras de nuestro querido Daniel Saldaña París. Y suerte, te veremos prontito, espero. Gracias, muchas gracias, Laura, que estés muy bien. A ustedes los espero el próximo martes en otro episodio más de Electrópatas. Hasta entonces.